No me voy a referir, por cierto, a las decisiones de los tribunales de instancia, como el caso de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, de Manuel Rosales y otras, porque fueron de tribunales de instancia. Me voy a referir solo a decisiones del Tribunal Supremo. La decisión desaforando a Juan Carlos Caldera. La decisión desaforando a Richard Mardo. La decisión destituyendo y apresando a Enzo Escarano. La decisión destituyendo y apresando a Daniel Ceballos. Todos funcionarios electos por votación popular. Decisión sobre el caso de Copey. Decisión sobre el caso de Minunidad, la más escandalosa e inútil estafa política de que tenga memoria este país. La decisión de los diputados de Amazonas, que por cierto son los únicos casos respecto de los cuales el Consejo Nacional Electoral no ha informado. Ha informado en todos los casos de impugnaciones, incluso impugnaciones solicitadas por militantes del partido de gobierno. En todos dijo el Consejo Nacional Electoral que las elecciones habían sido transparentes, pero exactamente en el caso de los diputados de Amazonas, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido información alguna. La decisión de recolección de firmas sobre los partidos políticos, colocándolos en una situación de tal compromiso como que si con eso pretendieran invalidar a los partidos políticos o ilegalizarlos definitivamente. La decisión de resucitar el decreto de emergencia declarado, negado por la Asamblea Nacional. Y ahora, la decisión número 9 del 1 de marzo, restringiendo al límite de la imaginación del propio tribunal las facultades de esta Asamblea Nacional. Una sorpresa, estimados colegas, como el malandro que huye cuando escucha la sirena de la policía. Antes de perpetrar esta sentencia, el tribunal no se dio cuenta de que violó el artículo 40 de su propia ley del Tribunal Supremo de Justicia, que hace inválida, mejor dicho, inexistente la sentencia. Porque el artículo 40 de la ley del Tribunal Supremo de Justicia exige que la sentencia esté firmada por las 2/3 partes de los magistrados de la sala. Es decir, por 5 de los 7 magistrados, 5 de los 7 magistrados, y la sentencia fue firmada solo, consta en la misma sentencia, que fue firmada solo por 4 magistrados, porque los 3 magistrados express, por escrúpulos, Calixto Ortega, la doctora Anderson y el magistrado Damiani, no firmaron la sentencia. Como eran magistrados express, para cubrir las espaldas de la sentencia, no firmaron. Pero resulta que entonces 4 de 7 no hacen la mayoría que exige el artículo 40 de la ley, de los reglamentos del Tribunal Supremo de Justicia, para que la sentencia sea válida. Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante. Yo me voy a referir a otro caso, estimados colegas, y celebro que esté aquí mi estimado amigo, el diputado Sanguino. Estamos porque se cumplan 9 años de un célebre debate que hubo aquí en esta Cámara, mediante el cual la unanimidad que tenía entonces el gobierno se permitió lapidar, arrastrar por el suelo, befar, humillar y ofender a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque dictó una decisión que no le convenía al Poder Ejecutivo. Voy a leer parte del diario Debate. Entre otros intervinieron mi estimado amigo el diputado Ricardo Sanguino, el hoy magistrado que no tiene ninguna vinculación ni ha tenido jamás con ningún partido político, Calixto Ortega, y voy a mencionar una intervención muy particular de mi extinto amigo, fui muy amigo de él, del diputado Carlos Escarrama Lavé, para que ustedes vean lo que ustedes, como bancada oficialista, hicieron cuando tenían mayoría en la Asamblea respecto de otros órganos del poder público, a los que prácticamente arrodillaron. En ese debate intervinieron
Intervinieron Roberto Hernández von Sidler, que era segundo vicepresidente, y fue quien propuso el acuerdo. La Cámara estaba presidida por la diputada Cilia Flores, y la primera vicepresidenta era Decidé Santos Amaral. Esa es la decisión de esta Cámara, referida por el diputado Omar Barbosa y publicada en la Gaceta Oficial con una serie de considerandos lapidarios contra el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y su sentencia. Participaron en el debate en la misma tónica, todos en la misma onda. Roberto Hernández von Sidler, Juan José Molina, Iris Valera, Calixto Ortega, Rafik Zucchi, Hiroshima Bravo, Ulises Daal Colina, Tulio Jiménez, Ricardo Sanguino. Voy a leer parte de su intervención, diputado. Freddy Rojas, Francisco López, Jesús Castillo y Carlos Escarrá. Escuchemos las cosas que se dijeron. Por ejemplo, el distinguido colega Ricardo Sanguino dijo respecto de la propuesta de Roberto Hernández von Sidler lo siguiente, cito, y aquí, cito comillas, aquí empieza a hablar el diputado Sanguino. Haga memoria, diputado, aquí está en el diario de debate. Y aquí tenemos temor de tomar una decisión política. Se trata de una decisión política, compatriotas, que nos está afectando, que está afectando al pueblo y afectando al Estado. Una decisión de Estado. Con esta decisión se está protegiendo a quienes más ganan. Esto es criticando la sentencia del tribunal. Y agrega, entonces todo nuestro pueblo, todo aquel que ratificó a nuestro presidente dirá, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos ratificando a la revolución. Vamos a profundizar en la revolución, mientras que una institución del poder constituido, que fue reformada y que surge de la Constitución bolivariana, enfila sus baterías contra el pueblo, contra el Estado. Porque si está atacando al Estado venezolano, también está atacando al pueblo venezolano, porque este es un Estado del pueblo, un Estado popular, el poder del pueblo. O sea, chiquitrillando a un órgano del poder constituido porque tomó una decisión contraria al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional Representativa. ¿Okay? Y otra, estimados colegas, sigo con la intervención del fallecido colega Carlos Escarrá Malavé, que era mi gran amigo, como lo es Germán Escarrá también, aunque los dos hermanos en vida tenían problemas políticos, muchas diferencias, pues yo mantuve una gran amistad con Carlos, al tiempo que también la mantenía y la mantengo con Germán, a pesar de nuestras diferencias. Los dos, debo reconocer, tienen su buen equipamiento jurídico constitucional. Claro, para mí puesto diversamente al servicio de malas causas, ciertamente. Pero bueno, ¿qué nos decía Carlos Escarrá en su intervención respecto de la Sala Constitucional? Cito, escuchen, no, si el problema es político, la respuesta es política. Y si la respuesta es política, nosotros tenemos que empezar, como nosotros sabemos hacerlo, como lo hemos hecho en cualquier cantidad de acuerdos. Rechazamos profundamente la sentencia por injusta, por inconstitucional, por violatoria de los derechos fundamentales y vamos a la calle a debatir en el parlamentarismo social de calle el acuerdo. Esa sí es una respuesta política y una respuesta política, por supuesto, es abrir una averiguación con lo que estoy total y profundamente de acuerdo y ojalá que pudiéramos abrir a los 32 magistrados, ojalá pudiéramos abrirle la investigación a los 32 magistrados. Aplausos, dice el diario de debate. O sea que ustedes aplaudieron febrilmente, tercamente, fanáticamente lo que hoy quieren proscribir como negativo y como imposible que haga esta Asamblea Nacional. El día
11 de febrero, perdón, 17 de febrero, en la primera sesión plenaria que hizo la Asamblea Nacional, después que la Sala Constitucional resucitó el decreto de emergencia que esta Asamblea había negado, hubo una sala plena, y allí intervino la magistrada Marisela Godoy e hizo una serie de consideraciones sobre la violación flagrante, patente, indiscutible, en que había incurrido la Sala Constitucional cuando, extralimitándose en sus funciones, pasando por encima de la Constitución, haciendo interpretaciones caprichosas y evidentemente extralimitadas de su propia competencia, cuando resucitó el decreto. Bueno, después que la magistrada hizo una exposición de 32 minutos, ¿cuál fue la decisión que tomó la presidenta del tribunal? Ordenó que se borrara del registro la intervención de la diputada Marisela Godoy. Que se borrara. Y que solo se limitara a esa sesión plenaria que duró horas, a que simplemente quedara constancia de un reconocimiento a los magistrados que se jubilaron prematuramente, como todos sabemos, por presiones de la misma diputada, de la misma magistrada, presidenta del tribunal, y del magistrado Michael Moreno. Quedó una sesión de más de 3 horas como que si fuera un homenaje a los magistrados prejubilados. Bueno, colegas, esto es institucionalmente malo. Malo para el gobierno, malo para la oposición, malo para el sistema democrático. Vean las encuestas. ¿Ustedes creen que uno no se preocupa cuando ven las encuestas, por ejemplo, que el PSV como partido político, no aplaudan porque después viene el ácido, el PSV como partido político aparece con el 28%? Aplausos. ¿Y ustedes saben con cuánto aparece Maduro? Con 19%. ¿A ustedes no les llama la atención eso? El PSV con 28% y Maduro con 19%. Reflexionen. Y entre las instituciones, ADE aparece con 9%. No me angustia, pero la oposición como totalidad, ya pasó largo al PSV, que es también para que se preocupe. Bueno, pero sigo. Entre las instituciones evaluadas en las encuestas, esto me preocupa a mí también. Entre las instituciones evaluadas por las encuestas, insólito. ¿Ustedes saben quiénes aparecen de primera? De primera aparece una empresa privada, la Polar. De segunda está la Iglesia Católica. De tercero están los medios de comunicación privados. De cuarto está esta Asamblea Nacional. Y ustedes saben dónde aparece las Fuerzas Armadas. Muy, pero muy mal. Históricamente mal, con porcentaje de alrededor del 6%, y eso nunca había ocurrido en la historia de ninguna de las encuestas de este país, hechas por lo menos en los últimos 30 años. Y ustedes saben dónde aparece el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Te duele lo que estoy diciendo? Razona, en vez de moverte tanto, compañero Lobo. Y el Tribunal Supremo de Justicia, enormemente rechazado, universalmente rechazado, porque con este tipo de decisiones ya nadie cree que puede recurrir al sistema de justicia en procura de una solución a su caso judicial. Ahora, ese sistema de justicia que en el copito dirige el Tribunal Supremo de Justicia arroja cifras patéticas del 98% de impunidad. La propia fiscal en su informe reconoce cifras muy preocupantes. Esto es lo que tenemos que ver con angustia, más allá de un interés político circunstancial. Ahora, ¿qué le dice a uno la lógica? Viendo las encuestas, viendo la conducta de los organismos, la parcialidad, que simplemente el gobierno, como perdió el control, inevitablemente perdió el control de este poder, porque así lo decidió el soberano, el poder constituyente, pues tienen que aceptar que este poder funcione, como nosotros tenemos que aceptar que el poder ejecutivo funcione mientras esté allí, porque puede ser removido por alguna de las causas establecidas en la Constitución. Puede cesar por renuncia, por abandono de cargo, por enmienda, por referéndum o por asamblea constituyente. Nosotros vamos a activar
los mecanismos a nuestro alcance y de acuerdo con nuestras propias, con la evaluación de las situaciones que hagamos nosotros libérrimamente. Y no vamos a tomar decisiones populares, sino que vamos a consultar con la gente que nos eligió. Y vamos a hacer parlamentarismo de calle, no para promover disturbios, no para promover azonadas que eventualmente provoquen al gobierno a reprimirla, para después decir que estamos alterando el orden público. ¡No! Pero nadie nos puede prohibir, así como nadie les puede prohibir a ustedes que defiendan su gobierno, por patuleco que esté, ese es un derecho constitucional de ustedes y se reconoce abiertamente. Nadie nos puede criticar a nosotros porque promovamos todas las soluciones que están en la Constitución que hicieron ustedes mismos. Porque esa fue una Constitución, producto de una constituyente, que se inspiró en el modelo prácticamente dictado por el expresidente Hugo Chávez. Así es que, colegas, con esta sentencia, repito, esa sentencia, yo le voy a pedir al diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia que retire su propuesta porque esa sentencia no existe. Tenemos que modificar el acuerdo y referirnos en otros términos a esa sentencia, pero esa sentencia no existe. Lamento que no esté aquí el diputado Pedro Carreño para escuchar esta parte. No existe porque el tribunal en su carrera, en su malandanza, en su apuro, no se dio cuenta que violaba su propio reglamento. ¿Qué van a hacer ahora? Aplicarse la autotutela, ellos sí que nos niegan a nosotros. Ahora van a autotutelarse. Es que van a cambiarle 4 párrafos y tirar otra sentencia ex post para decir que es una sentencia distinta y entonces van a inventar el entuerto que cometieron. Esa trampita no vale ni se la va a calar el país. Así es que les digo, estimados colegas, yo creo que lo mejor es que todos caminemos y nos desenvolvamos estrictamente por los caminos que nos señala la Constitución. Pongamos el oído en la calle, veamos qué es lo que nos está aconteciendo como país, cuáles son los problemas fundamentales, porque lo que crispa a la gente es que mientras hay problemas con la comida, con las medicinas, con la seguridad, con el agua y con la luz, el tribunal crea que va a resolver las cosas simplemente con sentencias de carácter político, neutralizando a un poder que no controlan. Lo que tienen que neutralizar es el hambre, es la miseria, es la inseguridad. No sigan protegiendo a gente a quienes ustedes mismos les conviene que sean sancionados porque los están rayando. Si ustedes, no tengo por qué dudarlo, no tienen cuentas pendientes, no se preocupen porque un choro civil o militar de su gobierno o de la oposición o quien sea resulta enjuiciado, castigado, perseguido e incluso investigado por la Asamblea Nacional. Cosa que vamos a seguir haciendo, colegas. Vamos a seguir investigando todo lo que tengamos que investigar y vamos a hacerlo sin prejuicio, caiga quien caiga. Así es que, colegas, los llamo a la reflexión. Ojalá se hubieran anotado en el debate y hubieran participado con sus razones, que seguramente ustedes tendrán allí gente que puede exponer razones ante nuestra posición política. Eso es válido, eso es legítimo. Pero lo que no podemos hacer es decir que tal poder no existe, que tal poder no puede actuar simplemente porque no lo controlamos. Este poder sigue existiendo porque está en la Constitución y porque es producto de la voluntad popular expresada el último 6 de diciembre. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia para un punto de orden. Sí, presidente. Bueno, como no existe sentencia válida, algo que no sabía, retiro el desacato porque no hay que desacatar una sentencia que no existe y que no tiene ninguna validez. Muchas gracias. Moringa, señor diputado Marín. Se va a someter a consideración de la Cámara el acuerdo que fue consignado por el diputado Omar Barbosa y al cual ya se dio lectura por secretaría. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobarlo se servirán manifestarlo por la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado.